Bueno, entonces hoy vamos a hablar de síndrome de Rett. El síndrome de Rett tiene este número MIM que está ahí indicado. Acuérdense que el número muchas veces les va a indicar el modo de herencia y si se conoce la causa de la enfermedad. Entonces el signo de gato quiere decir que sí se conoce la causa. Y el número 3 significa que es una entidad ligada al cromosoma X. Bueno, el síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno que es muy, o más bien solo aparece en niñas, clásicamente. Hay varones que tienen características de síndrome de Rett, pero son los menos. Y esto es porque la forma clásica del síndrome de Rett es una enfermedad que tiene un patrón de herencia que se le decía antes dominante, entre comillas, ligado al X. Em, Hoy en día decimos que es una enfermedad ligada al X o con herencia ligada al cromosoma X, con letalidad en varones, porque aparentemente el, el no tener, perdón, ninguna copia funcional del gen relacionado con el síndrome de Rett, pues es incompatible con la vida y en los niños que llegan a tener mutaciones relacionadas con síndrome de Rett, en realidad no tienen un cuadro clínico de síndrome de Rett. En realidad desarrollan un cuadro más grave que clínicamente se ve como una encefalopatía epiléptica. Entonces son niños que pues, realmente nunca llegan a ningún hito del desarrollo, tienen crisis convulsivas de muy difícil control y fallecen pequeñitos. Entonces, pues derivado de esto existe la forma clásica del síndrome y una forma atípica que tiene que ver con mutaciones en genes diferentes al de la forma clásica. Y en general se considera que aparece en uno de cada 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos femeninos. Entonces, a diferencia de hemofilia o distrofia muscular de Duchenne, que estuvimos revisando las clases pasadas, que casi toda la epidemiología está basada en varones, en este caso, la epidemiología está basada en los casos que se presentan en niñas. Bien. Ok, entonces, en esta ocasión vamos a empezar otra vez con la clínica. La progresión clínica de las niñas con síndrome de Rett es muy conocida o muy característica. Se dice que es una progresión en 4 etapas. Esto es algo que se describió desde los 80s por Hackberg. Y el primer dato muy importante para que ustedes sospechen que una niña tiene síndrome de Rett es que sea una niña con un desarrollo psicomotor normal. ¿Sale? Una niña que tiene retraso del desarrollo psicomotor no van a sospechar de inicio que tenga síndrome de Rett. No les voy a decir que no se puede porque pues, hay de todo en la medicina. Pero si ustedes tienen una niña que tiene un desarrollo psicomotor normal y luego tiene las demás características del síndrome de Rett, entonces ahí ya se cumplió su primer criterio, que es que la niña estaba bien antes de que empezara los síntomas. El inicio de los síntomas varía entre los 6 y los 18 meses, es decir, entre el año y el año y medio. ¿Ok? Esa es, digamos, la primera etapa o la etapa preclínica de la enfermedad. La segunda etapa es la más característica, por así decirlo. Aquí está. La segunda etapa se caracteriza por lo que se llama la regresión del neurodesarrollo. Que esto es todo un rollo. Lo vamos a tocar muy por encimita, pero el asunto cuando uno habla de regresión del neurodesarrollo o deterioro intelectual y neurológico progresivo, que es como se les dice también, es que es una persona o es un niño generalmente que tiene pérdida de las habilidades que ya adquirió, por ejemplo, caminar, hablar, sentarse, jugar con las manos, etcétera. Y aparte se agrega un síntoma neurológico nuevo, ¿sale? Esa es la condición para que ustedes digan que el paciente o la paciente tienen un síndrome regresivo o una regresión del neurodesarrollo.
Hay pacientes que tienen pérdida de las habilidades adquiridas y no forzosamente van a tener como tal un síndrome regresivo. ¿Por qué no se define como síndrome regresivo? Porque no está el síntoma neurológico nuevo, ¿sale? Entonces eso es muy importante. En esta segunda etapa, en las niñas con red, se ve un estancamiento del perímetro cefálico en 8 de cada 10 de las niñas. Y si se fijan, esta niña, su carita se ve muy redondita, pero el asunto aquí es que se ve la cabecita muy pequeñita porque ya hubo estancamiento del crecimiento del perímetro cefálico. El perímetro cefálico incrementa porque el tamaño o el volumen del cerebro incrementan. Más o menos a los 4 años, entre los 4 y los 10 años, es cuando el cerebro alcanza el mayor volumen que va a tener. Y a partir de eso, deja de crecer. Y entonces el volumen cerebral también disminuye. ¿Sí? Eso no es intrínsecamente malo porque el volumen cerebral va disminuyendo porque se van quitando conexiones que yo ya no necesito o que no me están sirviendo. Es algo que se llama poda neuronal o poda sináptica. Entonces, eso está bien. Pero si ustedes ven a una niña que va normal en su desarrollo psicomotor y que va bien en su crecimiento del perímetro cefálico, que el crecimiento del perímetro cefálico es eh, simétrico con la talla y con el peso, y luego esa misma niña regresa un par de meses después y ven que el perímetro cefálico ya se desfasó, eso es una primera señal de alarma. En muchas de las pacientes con síndrome de Rett, el síntoma neurológico que adquieren, además del estancamiento del perímetro cefálico, que se podría hacer un poquito eh, engañoso, lo que sí puede haber son crisis convulsivas, igual entre el 60 y el 80%. Entonces, es esta niña que llega a la consulta, que dicen sus papás, es que la niña iba muy bien, ya se estaba sentando, ya estaba empezando a hablar, y de repente dejó de sentarse, o ya se paraba solita y ya no se para solita, o ya hacía juegos con sus manitas y ahora ya las manos ya no las usa para jugar, que eso es algo que se llama pérdida del movimiento propositivo de las manos. Y entonces esas son cositas que ustedes tienen que tener como en alerta. Y muchas veces, aparte de esa queja de que ya no está haciendo lo que hacía antes, viene el comentario de ya no camina bien, empezó a convulsionar, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué es la regresión del neurodesarrollo del síndrome regresivo? Aquí nos referimos a un paciente que tiene un desarrollo previo normal, muy importante esta palabra, o digamos habitual o esperado, y que de manera progresiva pierde los hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir progresiva? Que un día pierde el lenguaje y otro día pierde la marcha y otro día pierde ta, 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 ta. O sea, es algo que va avanzando. Y entonces, si ustedes meten a PubMed la búsqueda síndrome regresivo o regressive syndrome, lo más seguro es que se van a encontrar con artículos que se refieren a formas de trastorno del espectro autista que tienen regresión. Que es un tercio de los pacientes con trastorno del espectro autista. Y entonces, por eso se creó este término que se llama deterioro intelectual y neurológico progresivo, para describir esas formas de síndrome regresivo que no tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Denme un segundo. Ahora, la regresión no es lo mismo que el retraso del desarrollo psicomotor, ¿sale? El retraso del desarrollo psicomotor es que yo no estoy logrando llegar a los hitos del desarrollo a la edad que se supone que tengo que llegar. Si yo les pregunto, ¿cuántos meses debe de tener un niño que ya logra la sedestación en promedio? ¿Ustedes a qué edad saben que el niño debe llegar a la sedestación?
14 meses. No, antes. De 6 a 7 meses, doctor. Entre los 6 y los 7 meses. O sea, por ejemplo, si ustedes me dicen, este niño alcanzó a la sedestación a los 14 meses, ese niño tuvo un retraso del desarrollo psicomotor, ¿sale? Sí lo logró, pero se tardó en lograrlo. Entonces hay que ver por qué, ¿sale? Otra cosa que tienen los pacientes con retraso del desarrollo psicomotor es que muchas veces llegan a una meseta del desarrollo. Es decir, hay cosas que ya no logran, independientemente de si se tardan o no se tardan. Ajá. El retraso del desarrollo psicomotor, cuando permanece después de los 5 años, entonces ya decimos que es una discapacidad intelectual o un déficit cognitivo. Entonces, cosa muy importante. Ustedes no pueden decir que un niño menor de 5 años tiene discapacidad intelectual, porque no está bien dicho. El diagnóstico de discapacidad intelectual es arriba de los 5 años. Y asimismo, si ustedes tienen un niño de 7 años, ya no puede, o sea, ya no decimos que tiene un retraso del desarrollo, tiene una discapacidad intelectual. ¿Ok? Y generalmente el retraso del desarrollo psicomotor es una manifestación de un evento que ocurrió una vez, por así decirlo. Entonces a eso se le dice un insulto estático. Por ejemplo, la hipoxia al nacimiento. El niño tuvo hipoxia en el momento en el que nació. No tiene hipoxia a los 2 años o a los 3 años, digo, a menos que tenga un problema pulmonar. Pero suponiendo que no lo tiene, el problema que le provocó el retraso del desarrollo psicomotor fue un evento único, la hipoxia al nacimiento, y de ahí se desencadenaron sus manifestaciones. Los pacientes con regresión del desarrollo es algo progresivo porque es una situación que se está generando de manera constante. Por ejemplo, que se está acumulando una sustancia en el cerebro, en el caso de ciertas enfermedades lisosomales. Entonces, no me confundan el retraso del desarrollo psicomotor con la regresión del neurodesarrollo. ¿Sí? O sea, ahí está en la palabra está la definición. ¿Ok? Bien. Ahora, hay niños que tienen conductas que aparentemente son regresivas, es decir, dejan de hacer cosas, pero realmente no obedecen a una regresión progresiva, o sea, no va a ser algo que va a avanzar y se va a agravar más adelante, ¿sí? Una de las causas más importantes de que el niño tenga comportamientos regresivos, y esto es algo que me importa mucho, mucho que lo piensen cuando estén en el servicio y cuando estén en el internado, es el abuso infantil, ¿sí? Abuso infantil es muy amplio. Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, lo que ustedes quieran, ¿sale? Pero si ese niño estaba bien, sobre todo cuando son niños en edad preescolar o escolar, ese niño está bien y de repente ya no quiere hablar y de repente ya no quiere socializar, sobre todo cuando tiene esos signos que son más que nada de las áreas sociales adaptativas y del lenguaje, focote rojo. Hay que revisar ese niño para ver si no tiene datos o marcas de abuso de cualquier tipo, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, se pueden generar trastornos del comportamiento, puede ser secundario a que el niño tenga bullying, o puede ser por una lesión cerebral estática, ya saliéndonos de esta parte psicológica. Por ejemplo, un niño que tiene un traumatismo cráneoencefálico, si el traumatismo cráneoencefálico es grave, puede tener pérdida de alguna capacidad del desarrollo. Por ejemplo, hay niños que después de que tienen un traumatismo cráneoencefálico, hay que volverles a enseñar a leer. Y entonces, eso es una situación que es una regresión aparente, pero solo se afectó una habilidad, una de las praxias, y esa se puede recuperar, sobre todo en los niños, porque hay plasticidad neuronal. Y una que es todavía más rara, pero pasa, son las encefalitis autoinmunes. Las encefalitis autoinmunes también tienen muchos signos de trastornos del comportamiento. Y estas encefalitis autoinmunes son las que luego terminan hasta en exorcismos. Entonces, ¿por qué? Pues porque las manifestaciones del comportamiento son muy, muy notorias.
Yo recuerdo cuando yo estaba en el internado, llegó un chiquitillo con encefalitis autoinmune a la consulta de pediatría que estaba al lado de nosotros en medicina familiar. Y uno de los residentes lo vimos cómo salió corriendo del consultorio porque el niño se empezó a poner muy agresivo, ya era un niño relativamente grande y nuestro residente pues era un cuate bastante flaquito, entonces como que sí le podía ganar a las fuercitas. Entonces, estos pacientes también pueden tener datos aparentes de regresión, por ejemplo, que tengan un lenguaje que no sea entendible. Entonces, no todas las regresiones son síndrome de Rett ni son causas genéticas, entonces hay que ser muy acucioso a la hora de interrogar las regresiones. Bien, en la etapa 3 de las pacientes con Rett ocurre algo que se llama un estadio pseudoestacionario o un periodo pseudoestacionario. En este caso, aparentemente la regresión se detiene y entonces la paciente aparentemente deja de perder hitos del desarrollo e incluso puede como mejorar en algunos otros. Por ejemplo, algunas niñas recuperan la marcha si es que la habían perdido, pero la recuperan en forma de algo que se llama una marcha apráxica. La marcha atáxica es una marcha con base de sustentación amplia que tiene que ver con que los canales propioceptivos, las columnas dorsales o el cerebelo no están funcionando bien. Y entonces, el paciente con ataxia duda de si va a poder acomodar o no su cuerpo durante la marcha. Entonces, por eso hace la marcha de sustentación amplia, que le llaman la marcha de borracho. La niña con Rett va a tener una marcha apráxica, es decir, la niña usa sus piernas, pero pareciera que no sabe cómo usarlas. O sea, el paciente con la marcha táxica sí sabe cómo caminar. El problema es que siente que se va a caer. La niña con Rett realmente no, vamos a decir que no sabe muy bien cómo es ese programa motor de la marcha. Entonces es una marcha práctica. Y también lo que se ve en estas niñas en esta etapa es que puede haber un incremento en la socialización. Y entonces ya se comunican un poco más con sus cuidadores. Muchas veces no recuperan como tal el lenguaje, pero ya encuentran maneras de comunicar sus necesidades. Y en la última etapa, que puede durar más o menos entre los 18 y los 40 años, depende mucho de la calidad de vida que tenga la niña, es la etapa que se le llama de deterioro motor tardío. Y entonces estas niñas desarrollan algo que se llama parkinsonismo. ¿Cuáles son las características del parkinsonismo? Los movimientos. Rigidez. La Disinesia. rigidez, no es tanto, o sea, sí es una disinesia, pero ¿qué tipo de disinesia? ¿Es hipocinética o hipercinética? Hipercinética. Hipocinética. Acuérdense que el paciente con Parkinson tiene rigidez, que es lo que checan con el movimiento del bracito, que llaman el rueda dentada. Tiene bradicinesia o hipocinesia, que eso se ve más que nada, sobre todo, por ejemplo, en los movimientos de la cara. El paciente con Parkinson, si se acuerdan, dicen que es un paciente que tiene una facies de máscara. ¿Por qué? Pues porque no tiene mímica facial. Entonces dicen que tiene hipomimia facial, parpadean muy lento, ¿sale? Y se mueven muy despacito. Y entonces por eso tienen la marcha festinante. Y entonces tienen la rigidez, la bradicinesia y la otra es la inestabilidad, que es que son muy propensos a caerse. El temblor que tienen los pacientes con Parkinson es un temblor de reposo. Y entonces eso lo único que está diciéndoles es que los ganglios basales no están deteniendo el movimiento cuando deben de detenerlo, porque en reposo no debería de temblar el paciente, pero si el paciente se quiere empezar a mover, le cuesta trabajo. Y entonces eso es una bradicinesia o hipocinesia, ¿sale? Entonces el parkinsonismo es un trastorno hipocinético.
Estos pacientes pueden tener debilidad, pueden tener distonía, que está relacionada con el parkinsonismo. Entonces, las distonías son datos muy, más bien son síntomas muy dolorosos para la paciente, porque imagínense ustedes que es como si tuvieran un calambre todo el tiempo, en alguna pierna o en algún brazo, bla, bla. Entonces, esas son las que por ejemplo, se benefician de fisioterapia o, por ejemplo, de que les pongan toxina botulínica, les ayuda con la distonía. Algo muy similar a lo que pasa con los pacientes con ciertos tipos de parálisis cerebral, sobre todo las espásticas. Y lo que se ve es que las habilidades cognitivas que se pudieron haber conservado en la etapa 3 ya no se deterioran en la etapa 4. El problema con tener este deterioro motor es que las pacientes con síndrome de Rett van a tener muchos problemas, sobre todo de alimentación. Ok. Sí, carga el videito. Entonces, este es un video de una chavita que tiene síndrome de Rett. Y su familia va contando pues eh, cómo ha avanzado, cómo ha sido para ellos el tratarla. Primera cosa muy importante es que vean las manos. ¿Se escucha el video? No, doctor. ¿No, verdad? Ok, bueno, no es por... Lo importante es que vean al niño. Bueno, entonces, la niña nació bien, o sea, la niña nació con su peso normal y estaba desarrollándose bien y todo tranquilo, pero esa niña que se llama Gaby empezó a desarrollar los datos del síndrome de Rett más o menos como a los 2 años por ahí, ¿sale? Y entonces una de las primeras cosas que se ven en estas niñas, aparte de lo del perímetro cefálico, es que si ustedes se fijan, si regresamos tantito al inicio del video, al principio, o sea, está su mamá preparándole no sé qué, y entonces la niña pierde el foco de atención. Yo no digo que los niños no sean distraídos, pero cuando ustedes conozcan muchos niños se van a dar cuenta que cuando son cosas, por ejemplo, de que les van a dar pastillas o comida, lo que sea, como que es muy fácil que se queden viendo o atendiendo lo que está sucediendo. Y ella pierde muy fácil el foco y como que empieza a ver a la nada. Y fíjense también cómo la postura de las manos le impide, por ejemplo, agarrar bien el libro. Y esa es otra cosa. Si se fijan, avienta el libro y de manera como involuntaria aplaude. Eso es algo que se llama una estereotipia. O sea, son como movimientos de las manos que no tienen un propósito. O sea, en el momento en que la niña está viendo el libro, no había necesidad de tirar el libro y aplaudir. Eso es una estereotipia manual. Y si se fijan, termina el aplauso y va otra vez a un movimiento estereotípico que es meterse las manos a la boca y jugar con las manitas.
Y bueno, ahí nada más se explica, pues, cuál es la causa del síndrome de Rett. Es un video que lo hacen los del Hospital Infantil de Cincinnati, pero la que me interesa es esta parte. Entonces, aquí lo que están haciendo como parte de la terapia de la niña es tratar de redirigir los movimientos de sus manitas. Y se fijan, aquí la niña está en la terapia con las dos personas, pero no está prestando atención a las personas que tiene alrededor. Entonces hay una pérdida de conexión con el medio. Ese movimiento de las manos que está haciendo, como que tortillea, ese es el movimiento que se dice que es como clásico del síndrome de Rett. La verdad es que si ustedes nada más se ponen a buscar ese signo en una niña con sospecha de Rett, pues se les van a ir un montón de sospechas. Entonces, lo importante es darnos cuenta que la niña pierde ese movimiento propositivo de las manos. Okay. Bien, entonces, en el 2010 se publicaron los criterios revisados para el diagnóstico clínico del síndrome de Rett o la sospecha clínica, que ya no se hace clínicamente el diagnóstico, pero sí son un par de guías que son muy importantes de tomar en cuenta si alguna vez ustedes se llegan a topar con una niña con una sospecha, vámonos a decir no de Rett, pero de un síndrome regresivo. Entonces, lo que menciona Newell y sus colaboradores es que el primer signo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la desaceleración del crecimiento del perímetro cefálico. Por eso todas las consultas de niño sano que ustedes den tienen que medir peso, talla y perímetro cefálico. Porque a lo mejor en una de esas consultas van a cachar a una niña que esté haciendo una desaceleración del perímetro cefálico. Y sea Rett o no sea Rett, eso es una bandera roja para el neurodesarrollo. Para decir que yo tengo una niña con una sospecha de un Rett típico o clásico, tengo que tener un periodo de regresión seguido por un periodo de estabilización, que es la etapa 3. Se tienen que cumplir todos los criterios principales, que ahorita los vamos a mencionar, y no debe de haber ninguno de los criterios de exclusión. Entonces, ¿cuáles son los criterios principales? Aquí está el primerito. Es la pérdida parcial o completa del movimiento propositivo de las manos. O sea, cualquier niño que ustedes encuentren que deja de hacer cosas con las manos, o sea, deja de jugar con las manos, deja de aventar cosas con un objetivo aparente, es un niño que tiene una bandera roja en su neurodesarrollo. Si es un niño muy pequeñito, probablemente no logre el desarrollo del lenguaje, pero si ya lo desarrolló, como en el caso de la niña que vimos ahorita, y lo perdió, ese es otro criterio principal. Las alteraciones de la marcha, sobre todo esta marcha dispráxica que les decía, o apráxica, y los movimientos estereotípicos de las manos. ¿Sale?
Y entonces aquí, por ejemplo, se ve que y se incluye el que esté apretándose las manos, el que aplaudan o el que estén haciendo como tapping, se refiere como a estarle pegando a una mesa o lo que sea, que se las metan a la boca o que hagan como estos movimientos automáticos como de estarse lavando las manitas, ¿sale? Entonces, todo eso son movimientos estereotípicos de las manos. Ajá. Algunas niñas, sobre todo cuando se meten las manos a la boca, se muerden y entonces hay que ver que no se estén lesionando. Los criterios de exclusión es que la paciente tenga una lesión cerebral secundaria a trauma, a una enfermedad neurometabólica o a una infección, ¿sí? O sea, si ustedes tienen a esa niña que tiene una disminución del perímetro cefálico, según las gráficas del seguimiento que le están dando, y tiene una pérdida de alguna habilidad que ya adquirió, ustedes podrían decir, ok, pues a lo mejor sí cumple criterios como para una regresión, pero a lo mejor en su historia clínica ven que, por ejemplo, la niña tuvo una meningitis, entonces ya no pueden incluirla como una sospecha de síndrome de Rett, porque lo más probable es que la meningitis le haya provocado eso. Es medio complicado porque también se puede tener Rett y se puede tener meningitis, claro que sí, pero en ese momento es más probable que la meningitis le esté provocando el cuadro neurológico a la niña. Y la otra situación para excluir el diagnóstico es que el desarrollo psicomotor en los primeros 6 meses haya sido bastante anormal. Aquí en inglés lo ponen como grossly abnormal, así como gravemente anormal. Es decir, es esta bebé que a los 4 meses no sostiene la cabeza. Eso es un retraso del desarrollo psicomotor y es un retraso grave. Entonces, esa niña tal vez tenga otra cosa, pero seguro no tiene Rett, o al menos no de inicio sospechamos que tenga Rett. Hay criterios de soporte, que son estos de acá, que tenga alteraciones de la respiración cuando está despierta, sobre todo las niñas con Rett les da por hacer apneas, o sea, están despiertas y de repente dejan de respirar. Y pues a veces esas apneas son tan prolongadas como para provocarle síncopes. Pueden tener bruxismos, que es el estar rechinando los dientes, trastornos del patrón del sueño, tono muscular normal, que pueden estar hipertónicas o hipotónicas. Las alteraciones periféricas vasomotoras son muy características de las niñas con Rett y estas están asociadas justamente a que siempre tienen las manitas y los pies fríos por alguna razón. Digo, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Pueden tener escoliosis o cifosis y pueden tener retraso del desarrollo, del crecimiento, perdón, cosa que pueden dar 50 cosas diferentes. Una cosa que es muy común en las niñas con Rett y que también se comparte en otros trastornos genéticos del neurodesarrollo son estos como brotes de risa o de gritos. O sea, son niños que están haciendo X, Y, Z y de repente se empiezan a reír o gritan. Y no es que se hayan lastimado o no es que hayan visto algo que les cause gracia, o sea, solamente es como este impulso, como este movimiento reflejo. Por ejemplo, esto de los brotes de risa es muy característico de una enfermedad que se llama síndrome de Angelman, que ya la veremos en el tercer parcial. Pero los niños con Angelman, justamente por estos como brotes de risa, las primeras veces que se les describía como el síndrome de la marioneta feliz, que es, pues, como todo en genética al principio, pues es bien peyorativo. Ya no se les dice así, pero la primera descripción de los pacientes con Angelman fue esa. Hay una respuesta disminuida al dolor. Esto también se comparte con algunos pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, hay pacientes con trastorno del espectro autista que al parecer sí tienen una respuesta disminuida. Y la otra cosa es que cuando recuperan la comunicación visual es muy intensa. Entonces, como que la niña con Rett siempre se nos queda viendo muy, muy fijamente. Y eso es algo que llaman eye pointing, pero eso es algo que generalmente ocurre ya en la tercera etapa o en la cuarta.
Entonces, no todos los niños las niñas van a cumplir con esto y va a haber varones que cumplan con algunos criterios como para sospechar síndrome de Rett. Entonces, hay lo que se llaman hoy en día las variantes o los síndromes Rett-like o similares a Rett. Y entonces, estos tienen que caracterizarse por un periodo de regresión que se sigue de un periodo de estabilización, que eso, por ejemplo, pasa en algunas enfermedades metabólicas. El paciente, la niña o el niño tiene una crisis metabólica, convulsiona, por ejemplo, después de la convulsión tiene una apraxia, como por ejemplo deja de caminar, y luego, después de un tiempo en que ya se recupera, vuelve a caminar. Entonces, ahí está. Ese es uno de los criterios. Dos criterios principales de estos cuatro que ya mencionamos. Entonces, puede ser un niño o una niña que tenga alteraciones de la marcha y tenga movimientos estereotípicos de las manos, pues ya me podría yo poner a pensar en una variante de Rett. Y 5 de los 11 criterios de soporte, que son estos que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, digo, esto es algo que no nos aprendemos. Yo lo tengo en mi hojita, en mi carpeta de cosas que llevo a la consulta, pero siempre es bueno como tenerlo en cuenta. Y entonces, el artículo donde se publicaron los criterios nos indica también algunas como pautas para determinar qué tipo de variante del síndrome de Rett estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, existe la variante de Sapela, que le llaman, en la que hay lenguaje preservado, existe la variante de Heinfield, en el que el paciente o la paciente debuta con una crisis convulsiva, o hay una variante muy, muy rara, que son las variantes congénitas, las variantes de Rolando, que, por ejemplo, aquí no cumplen con el criterio de que el desarrollo inicial es normal, ¿sale? Y a partir de eso, se puede determinar cuál es el estudio genético que sería más conveniente para los pacientes o las pacientes. Por ejemplo, en este caso, la variante de Sapela nos dice que la gran mayoría de los pacientes va a tener una mutación en este gen que se llama MECP2, que es el gen que está relacionado con el Rett clásico. Pero, por ejemplo, las variantes de convulsiones tempranas van a tener mutaciones en CDKL5, en otro gen, y nos dice que muchos de estos pacientes, o la mayoría, no van a tener alteraciones en MECP2. Y entonces, a los pacientes que tienen esta enfermedad derivada de la mutación de CDKL5, se dice que tienen un síndrome Rett-like, o una variante de Rett. Igual acá, en la variante congénita, los autores sugieren buscar una alteración en este factor de transcripción que se llama FOXG1. Entonces dice que FOXG1 está relacionado con un síndrome Rett-like, ¿sale? Eso es heterogeneidad genética, ¿sí? Una misma enfermedad o un cuadro similar que se puede producir por muchas causas distintas o alteraciones en genes distintos, ¿sale? Sin embargo, de acuerdo con los estudios epidemiológicos, el 95% de las pacientes, cosa muy importante, niñas con criterios clásicos del síndrome de Rett, que ya los mencionamos, sí van a tener mutaciones en MECP2, ¿sí? Entonces, si es una niña que tiene un cuadro clásico de síndrome de Rett, seguramente va a tener alteraciones en el gen MECP2. Vamos a platicar de para qué sirve esa cosa. El 75% de los pacientes que tienen criterios del síndrome de Rett atípico, aquí sí ya incluimos niños y niñas, igual van a tener una alteración en MECP2, ¿sale? Pero de ese 25% que me queda volando, por así decirlo, se han identificado más de 40 genes que están relacionados con estos síndromes Rett-like. Entonces, yo a esta paciente o a este paciente que tiene cara de síndrome de Rett, técnicamente no me puedo quedar nada más con estudiar el gen MECP2, a menos de que clínicamente me cumpla súper bien todos los criterios, cosa que no pasa, que seguramente ustedes ya se dieron cuenta.
la mayor parte de los pacientes no lee los libros, entonces muchos no van a cumplir exactamente con los criterios de una enfermedad o con las características que ustedes han leído que tiene cierta enfermedad. Bien, entonces, ¿qué es MECP2? MECP2 es un gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma X. Está en la última banda del cromosoma X, en XQ28, que si se acuerdan, este también es el locus del gen de la hemofilia. Entonces, este locus, por alguna razón, tiene un montón de genes que están relacionados con enfermedades. El DNA genómico de MECP2 mide 76 kilobases, 76,000 pares de bases, pero el RNA mensajero solamente es de 1.8 kilobases. Entonces, es un RNA mensajero muy chiquito y la proteína, la verdad es que también está muy pequeñita. Es una proteína de nada más 487 aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si la comparan con la distrofina, que tiene 2,000 aminoácidos en una de sus formas, pues esta es una cosilla. Y MECP2 codifica para el Methyl Binding Protein tipo 2. Eso significa MECP2. Y es una proteína de unión al DNA metilado. Acuérdense que el DNA se metila en las citocinas, entonces por eso es la C. Metyl Cytosine Binding Protein. ¿Sale? Esta es la proteína, aquí está. Si se fijan, este es el modelo tridimensional. La verdad es que no es algo impresionante. Tiene ahí una hélice alfa muy coqueta. Y este modelo que está abajo representa todas las mutaciones patogénicas descritas en el gen y dónde estarían en la proteína, y las anaranjadas son las que se les dice que son probablemente patogénicas. Y entonces, si se fijan, hay una parte de la proteína que claramente está más involucrada en la presencia de mutaciones que la otra parte. Este dominio, que está más tranquilito, es el N-terminal, es la parte inicial de la proteína. Entonces, casi todas las mutaciones van a estar de en medio hacia el final. ¿Sale? Esta es una gráfica de cómo se expresan los exones de MECP2 en diferentes tejidos y en qué tejidos se expresan más. Y si se fijan, en los tejidos en los que más se expresa la proteína, pues es sistema nervioso central. Está el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, la médula espinal, el hipotálamo, ¿vale? Por ejemplo, se expresa en la sustancia nigra, que es donde se produce la dopamina, entonces eso tal vez explica el parkinsonismo. Pero lo que me llama mucho la atención, no quiero que vean, es que el exón 16 y el exón 17 son los que más se están expresando en todos los tejidos. Luego es el exón 7 y luego es el exón 3. Pero el gen, el RNA mensajero, tiene 17 exones. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que existen muchas isoformas de MECP2 que incluyen diferentes secciones del gen, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se le llama a este fenómeno en que mi proteína incluye diferentes pedacitos de los exones del RNA mensajero? A ver, ¿cómo se llama el proceso en que se le quitan los intrones y se le pegan los exones al RNA mensajero? Corte y empalme. El corte y empalme, ¿sale? Y entonces existe una forma de corte y empalme que se llama corte y empalme o splicing alternativo, que es lo que me permite que se formen todas estas diferentes isoformas. La más importante es esta de acá, ¿sale? Que es la que tiene casi todo el exón 17 y se va haciendo de pedacitos del resto de los exones, ¿sale?
Bueno, la proteína MECP2 tiene 3 dominios principales. El dominio que es el más importante, que es este, que es el Methyl Binding Domain o el dominio de unión a el DNA metilado. Tiene esto que se llama el NLS o el Nuclear Location Signal, que es la parte de la proteína que permite que la proteína viaje hacia el núcleo. Y finalmente tiene el TRD, que es el Transcriptional Repression Domain o el dominio de represión transcripcional. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta MECP2? Pues cuando se sintetiza, la señal de localización nuclear manda la proteína al núcleo y lo que va a buscar es que va a buscar citocinas metiladas. Esas citocinas metiladas van a estar en regiones, si ustedes se acuerdan, van a estar en regiones donde no se están expresando genes. Y entonces, ¿qué va a hacer MECP2? Lo que va a hacer MECP2 es que a través del dominio de represión transcripcional va a empezar a jalar a la maquinaria que modifica la cromatina para que esa cromatina se vuelva heterocromatina. Entonces, lo que hace MECP2 es tener apagado ciertas regiones del DNA, ¿sí? Cosa que es muy importante porque las neuronas son células tan especializadas que cualquier disrupción en cómo manejan esas neuronas la cromatina les va a dar en la torre. Y entonces cuando se pierde la función de MECP2, lo que sucede es que se empiezan a desmetilar regiones de la cromatina de las neuronas y se empiezan a alterar la manera en que se expresan los genes y cómo se mantienen las sinapsis en ese cerebro. Y entonces ese cerebro empieza a perder sinapsis y una neurona que pierde sinapsis es una neurona que se va a morir. Y eso explica por qué empieza a reducirse el volumen del encéfalo y por qué las niñas empiezan a tener una disminución en el crecimiento del perímetro cefálico. La proteína tiene 8 sitios que es donde se encuentran más frecuente las mutaciones y entonces eso se le llaman hotspots. Y es en el aminoácido 106, en el 133, que está aquí, en el 158, que está aquí, en el 168, que está aquí, el 255, el 270, el 306 y el 294. Casi todas las pacientes con síndrome de Rett, la mitad, van a tener alguna de estas mutaciones. Entonces, por alguna razón, esos sitios son los que más frecuentemente van a tener alteraciones y van a darle en la torre a la función de la proteína. Y justamente están en la parte de la proteína donde está la señal de localización nuclear y donde está el dominio de unión al DNA metilado. Este dominio, que es el dominio N-terminal, es el que vimos que realmente pues, casi no tiene mutaciones asociadas a enfermedad. Entonces, aparentemente este dominio tolera mejor cambios. Y a partir de esto se ha empezado a describir todos los genes que están relacionados con el síndrome de Rett, con los síntomas del síndrome de Rett. Y entonces hay muchísimos que están relacionados directa o indirectamente. Por ejemplo, aquí está MECP2. Esto que se hace es algo que se llama una red. Es una red de proteínas, según recuerdo. Entonces, lo que estamos buscando a partir de esto es ver con quién interactúa mi proteína inicial para ver qué otros genes pueden ser la causa de síntomas similares al síndrome de Rett cuando no encuentro una mutación en el gen habitual, que en este caso es MECP2. Entonces, si se fijan, MECP2 tiene una relación directa, aquí está esta línea, que significa interacción física, es decir, MECP2 interactúa físicamente con CDKL5. Y entonces ahí decimos, ok, pues esto quiere decir que CDKL5 necesita a MECP2 o MECP2 necesita CDKL5 para funcionar. Ok. Por eso, cuando se pierde uno, el cuadro clínico es muy similar. Aquí está FOXG1.
FOXG1 tiene una interacción física con esta proteína, que es SMS3, que a su vez tiene una interacción física con MECP2. Entonces, es una relación indirecta, pero finalmente hay una interacción física entre estas dos proteínas, ¿sí? Y a partir de eso es que se van identificando nuevos genes que tienen una relación con el síndrome de Rett o con trastornos del neurodesarrollo en general. Otra cosa importante es que dependiendo del gen que estudien, es qué tan probable es que vayan a encontrar una mutación patogénica. Por ejemplo, en MECP2, un poquito más de la mitad de las mutaciones que se han encontrado son patogénicas, pero fíjense, en el caso de FOXG1, casi todas son patogénicas. Y en CDKL5 igual, casi el 70% son patogénicas, ¿sí? ¿Por qué es esto? Pues porque el MECP2 se estudia más y entonces se le encuentra más. Pero lo importante que quiero que vean aquí es que el hecho de que yo encuentre una mutación en un gen no quiere decir que me explique el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo. Aquí está otro. Por ejemplo, en este caso se encontró que las variantes patogénicas que truncan la proteína, la gran mayoría, perdón, de las variantes que truncan la proteína, la mayoría son patogénicas, ¿sí? Hay un grupito que no, probablemente porque esas mutaciones están ya al mero final de la proteína y pues ya si le faltan 2 aminoácidos a la proteína, a lo mejor no es tanto rollo. Pero fíjense cómo de las variantes de cambio de sentido, que si se acuerdan es cambiar un aminoácido por otro, la gran mayoría son no patogénicas, no producen la enfermedad. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la proteína tolera los cambios, pero los tolera muy poco en las regiones que ya platicamos, que son lo que llamamos los hotspots. Cuando yo le cambio el aminoácido a esos lugares, es cuando la proteína se desconchinfla, ¿sale? Bien, entonces, a todo paciente que se le encuentra con criterios clínicos o sospecha del síndrome de Rett, hay que hacer una resonancia magnética de encéfalo para ver qué está pasando ahí. O sea, si no hay una lesión, por ejemplo, en la sustancia blanca, una leucodistrofia, que son causas comunes de síndrome regresivo, hay que hacer un electroencefalograma para ver si no tiene una encefalopatía epiléptica. Y en dados casos se puede optar un perfil bioquímico. En el perfil bioquímico lo vamos a ver más a fondo cuando hablemos de errores innatos del metabolismo, pero me estoy refiriendo a pedir amonio, niveles de aminoácidos en sangre, ácidos orgánicos en orina, una gasometría venosa, lactato, Si el paciente tiene o pareciera que tiene un trastorno bioquímico, porque a lo mejor algo que es muy común es, por ejemplo, que sean bebés o niños que cuando tienen infecciones o están en un estado agudo de inflamación o hacen ayuno muy prolongado, convulsionan y ya que se les recupera la alimentación de a poquito, mejoran y dejan de convulsionar hasta que vuelven a tener este problema de que se quedan en ayuno mucho tiempo o que tienen una infección grave, Entonces, en esos pacientes se recomienda pedir un perfil bioquímico o que lo refieran a alguien que maneje o haga el abordaje de estos tipos de enfermedades. Si el paciente no tiene, la paciente no tiene cara de que necesita un perfil bioquímico, nos podemos brincar a la consulta de genética, porque muchas veces estas niñas se les diagnostica con un panel genético dirigido, es decir, pedir que se estudien los 40, 50 genes que se conoce que se relacionan al síndrome de Rett o al Rett-like. O si el cuadro es muy inespecífico, se podría solicitar una secuenciación de exoma completo. Pero eso ya requiere un asesoramiento genético pre-prueba y post-prueba. A estas niñas hay que darle seguimiento por parte de neurología para el control de crisis convulsivas.
de gastroenterología, porque igual que los pacientes con Parkinson, perdón, tienen dismotilidad gástrica intestinal, entonces tienen vaciado lento, enfermedad por reflujo gastroesofágico, se constipan, entonces pueden tener muchas cosas. Y cuando tienen ya los trastornos del movimiento, también está comprometido que también comen, y entonces a estos pacientes a veces hay que ponerles una gastrostomía. Hay que valorarlas por parte de endocrinología porque son pacientes que tienen una disminución de la densidad mineral ósea. No se conoce muy bien el mecanismo, probablemente tenga que ver con que no se mueven mucho, al menos a nivel de columna, piernas, etcétera. Pero sí hay que valorar por si llegarán a requerir de un tratamiento específico con vitamina D, calcio o a lo mejor en dado caso bifosfonatos. Las niñas con RET tienen riesgo de desarrollar síndrome de QT largo y ese síndrome de QT largo puede ser causa de muerte súbita, igual que la epilepsia. Entonces, son niñas que tienen un riesgo de mortalidad relativamente alto y en algunas guías no se contraindica, tampoco se dice que es como dejarlo todo y nada más usar esto, pero se pueden usar terapias alternativas como equinoterapia, hidroterapia, obviamente la fisioterapia, eh, ¿cómo se dice? Sí, para evitar las contracturas, o bueno, la rehabilitación, la terapia ocupacional, lo que ustedes gusten y manden. La verdad es que en este tipo de pacientes que no existe como tal un tratamiento, nunca está de más que ofrecerle a los pacientes o a las familias una terapia alternativa. Yo sé que como médicos alópatas tenemos un poco satanizado ese recurso, pero tienen que pensar ustedes en que a lo mejor, ok, no es como lo que tenga la evidencia científica más amplia, pero probablemente sirve no tanto para la niña, sino para la familia. Y entonces, si la familia está bien, la niña está bien. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, niños o adultos, es una enfermedad que afecta a la familia. O sea, a lo mejor la familia no está enferma, pero están cuidando de la persona que sí lo está. Y entonces, mantener la moral de la familia es muy importante en pacientes que tienen enfermedades crónicas, porque si no, se desarrolla una cosa que se llama el síndrome del cuidador, que se lo pueden preguntar a alguien que se dedique a cuidados paliativos. Entonces, también ya existen guías para el tratamiento de estos pacientes. Lo primerito que hay que hacer, pues, es determinar si la niña sí tiene o no síndrome de Rett. Y entonces, si sí tiene síndrome de Rett, entonces hay que darle asesoramiento genético por parte de alguien que esté entrenado para hacerlo, o sea, con un genetista. Hay que revisar en cualquier visita general de estos niños, pues como todo, circunferencia de la cabeza, peso y talla, el índice de masa corporal, Las consultas de gastroenterología pues deben de enfocarse en si la niña puede comer bien sola o si tiene una gastrostomía, que la gastrostomía funcione. Si tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, algunas niñas pueden desarrollar enfermedad de la vesícula biliar, 1000 cosas. Nutrición también requiere darle un seguimiento. Neumología, hay que darles valoración por esta situación de que pueden tener apneas. Neurología es quien lleva casi todo el seguimiento, porque pues, es de donde hay más síntomas. En cardio, pues hay que valorar si existe la prolongación del intervalo QT. Si encuentran alterado el intervalo QT, pues hay que mandar a esta paciente a cardiología, sobre todo en Holter. Y bueno, estos niños con trastornos del neurodesarrollo hay que hacerles 50 cosas, ¿sale? Entonces, todos estos niños son niños que requieren un tratamiento multidisciplinario, ¿sale? Bien. ¿Dudas o preguntas sobre el síndrome de Rett?